En los videos anteriores hemos hablado sobre qué son las acumulaciones de velas o de precios aquí en el mercado de Forex, los tipos de acumulaciones que hay y todo referente a lo que son las acumulaciones. Si gusta, puedes ir a ver los videos pasados para que puedas aprender qué son las acumulaciones. Ahora vamos a hablar sobre algo referente, parecido o que va de la mano con las acumulaciones, que son los soportes y la resistencia. ¿Qué son los soportes y la resistencia? Ya te voy a dibujar aquí. Hemos hablado de que tenemos acumulaciones de mercado, por ejemplo, como se puede apreciar de este lado de aquí. Aquí podemos apreciar que tenemos una pequeña acumulación de mercado tipo alcista, que sería esta de aquí. Este sube, baja, sube, baja, sube por aquí, ya. Entonces, como hablamos en el video pasado, a esto se le llama una acumulación de precios o de velas. Esto se refiere a que las velas o el precio durante mucho tiempo han estado casi en la misma zona, ¿sí? Que sería esta zona de aquí, y no termina de salir de esa zona, sea para arriba o sea para abajo. En este caso vemos pues que ha salido es para abajo, ya. Entonces eso es lo que es la acumulación, es cuando las velas se acumulan mucho en una zona y el precio no termina de salir, las velas no terminan de salir ni para arriba ni para abajo. Muy bien, ahora eso ya lo hablamos en el video pasado de las acumulaciones. Ahora, lo que son los soportes y la resistencia, pues vamos a coger ese mismo ejemplo de esa acumulación que está aquí, ¿sí? Para poder hablar de los soportes y la resistencia. Muy bien. Ya, entonces sabemos que aquí tenemos esta acumulación, ¿no? Como le digo, sube, baja, sube, ¿sí? Todo esto es una acumulación. Pero si nos damos cuenta, esta misma acumulación está formando una parte superior, ¿sí? O sea, el precio o las velas no están terminando de subir completamente, sino que llegan hasta un espacio indicado y se vuelven a bajar. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Vemos aquí que la vela subió hasta aquí y rebotó, se vino hacia abajo. Después volvió a subir, rebotó, se vino hacia abajo. Volvió a subir, rebotó, se vino, volvió a subir y ya terminó ya rebotando, saliendo totalmente. Si nos damos cuenta, en la parte superior, al estar rebotando en esa zona, es lo que se le llama una resistencia. Es lo que se le llama una resistencia, que voy a dibujar una raya aquí, ¿sí? Entonces, cada vez que el precio o las velas se acercan a esta zona, a esa resistencia, se le llama resistencia porque es como que se resiste a que el precio siga subiendo, sino que más bien lo termina devolviendo hacia abajo. Entonces, cada vez que se acerca a esa resistencia, a esa zona de precio, a ese precio específico del cual el mercado, los inversionistas mundiales no permiten que el precio siga subiendo, sino que lo siguen devolviendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa zona donde el precio se devuelve totalmente hacia abajo es lo que se llama la resistencia. ¿Por qué se forma esa resistencia? Como digo, se forma porque a nivel mundial hay muchos inversionistas, bancos, empresas multimillonarias que tienen muchísimo dinero, millones de dinero, y todos ellos influyen en el precio del mercado. Y entonces, de momento, para ciertas instituciones no es conveniente que el precio siga subiendo, lo cual termina influyendo en el precio para que rebote, para que se mantenga hacia abajo. Claro que en algún momento a ciertas instituciones pueda que ya les convenga que ahora sí el precio siga subiendo y hubiera subido, pero en este caso no, en este caso lo que terminó fue que lo terminaron enviando hacia abajo. Entonces, la parte superior
esa parte superior donde el precio choca, donde rebota, donde te das cuenta que el precio no termina de subir, a esa parte superior se le llama resistencia. Muy bien. Y también esta acumulación, ya estamos viendo que la acumulación en la parte de arriba tiene la resistencia. En la parte de abajo lo que se llama es un soporte. Un soporte pues se le da al nombre, es en cambio en la parte de abajo donde también rebota. Por ejemplo, podemos ver, vamos a borrar aquí ya la resistencia, listo. La resistencia ya la hemos visto. Ahora, el soporte. Estamos viendo que una vez que rebotó aquí arriba, vino hacia abajo, ¿hasta dónde llegó? Llegó hasta esta zona de aquí, ¿no? De ahí rebotó de nuevo hacia arriba. ¿A dónde llegó de abajo? Rebotó de nuevo esta zona de aquí. Volvió a subir y llegó abajo y ya esta vez ya pudo romper hacia abajo. Muy bien. A lo que voy es que en estas zonas donde el precio estuvo rebotando, que incluso podemos marcarlo con esta zona aquí, porque si vemos el precio vino así, bajó y en esta zona de aquí podemos ver que de aquí comenzó a rebotar hacia arriba. Sí. Entonces, para limpiar todo esto, vamos a limpiar todo esto. Ya. Muy bien. Entonces, esta zona de abajo, si la parte de arriba se llama la resistencia, en la parte de abajo esta zona que justamente la EMA, si nos damos cuenta, la EMA justamente la alcanza a dibujar. Esa zona es lo que se llama el soporte, ¿sí? El soporte es la parte inferior de la acumulación, que es donde también rebota. Entonces, si nos damos cuenta, aquí rebotó hacia arriba, acá rebotó hacia arriba, acá rebotó hacia arriba y acá ya bajó, terminó de romper. Entonces, eso es una acumulación, tiene esas dos partes muy importantes, ¿sí? Esta acumulación, y no solo esta acumulación, son todas las acumulaciones. Todas las acumulaciones tienen una parte inferior, que sería el soporte, que sería acá abajo, ¿sí? Como les digo, es donde rebota acá abajo el precio y se vuelve para arriba. Y tiene la parte superior, que sería la resistencia, que en cambio es donde el precio va hacia arriba y no puede y termina bajando, después termina rebotando. Entonces es así, el precio sube, no puede, termina bajando, no puede terminar de bajar, termina de nuevo subiendo, sube, no puede romper hacia arriba, termina bajando, y así. Esto es tanto una acumulación, ¿sí? Pero ahí en la acumulación se forma lo que es la resistencia, y la parte inferior es el soporte. Porque es importante que conozcas esto, porque como indiqué en el video pasado, ahí en las acumulaciones donde se forma el soporte y la resistencia, es el momento exacto donde uno tiene que poner las operaciones, porque es ahí donde se va a terminar rompiendo pues el precio, sea para abajo como fue esta ocasión, o puede haber ido hacia arriba, como puede ser en cualquier otra ocasión, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo aquí de acumulación que justamente forma el soporte de la resistencia. Si podemos ver un poco más acá, lo seguiremos encontrando, porque estos soporte y resistencia, por ejemplo, ya pasé algunos otros más pequeños también, pero quiero mostrarte este, porque este es como que se nota mejor. O sea, si tú todavía no tienes mucha experiencia, pues no alcanzas a poderlos ver muy bien. Entonces esto que se forman mejor, sí que lo vas a alcanzar a poder ver. Entonces aquí claramente tenemos la acumulación, ¿sí? Y esta acumulación lo que ha formado pues es en la parte inferior, ha formado lo que es la resistencia, y en la parte de abajo ha formado lo que es el soporte. Hay que tener claro que a veces, por ejemplo, como puedes darte cuenta aquí, esta vela sí pasó la resistencia, ¿sí?
y como te puedes dar cuenta acá abajo, por ejemplo, aquí sí que rebotó, pero acá no llegó a tocar la resistencia. Eso es normal y eso lo vas a encontrar siempre. No siempre todas las velas van a llegar justo a la resistencia, ni todas van a llegar justo tampoco al soporte. A veces sí y otras veces no. Otras veces se quedan a unos pocos pits de llegar a la resistencia o al soporte, como lo puedes apreciar aquí. Entonces no tienes por qué confiarte, decir que la resistencia está acá, que todas las velas van a llegar a rebotar hasta ahí. No, a veces sí, pero muchas otras veces no, sino que se forma ahí un rango. Como puedes apreciar, aquí tenemos un rango que está, unas llegan y otras no llegan, pero están dentro del rango. No todo va a ser totalmente específico ni va a ser totalmente puntual. Entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta sobre los soportes y las resistencias. Por ejemplo, acá también podemos encontrar aquí otra acumulación, lo cual forma una resistencia y un soporte. ¿Hacia dónde terminó saliendo? Hacia abajo. Entonces, como les decía, hay unas acumulaciones donde se forma el soporte y la resistencia. Es el momento indicado donde tú tienes que poner tu operación para poder escoger un lado, a venta o a compra, para arriba o para abajo. Eso, claro, ver la acumulación, darse cuenta de la acumulación y luego darse cuenta que hay un soporte y una resistencia ahí y poner la operación es solo una parte de la operación. La otra parte muy esencial es que tú sepas, claro, que hay una acumulación, sí, pero de ahí, para que tú pongas tu operación, comiences a operar, tienes que tomar una decisión de saber hacia dónde va a ir el precio, si va a ir hacia arriba o hacia abajo. Eso ya lo estaremos viendo en futuros videos. Y si quieres saber más, pues déjame un like, suscríbete para ver los siguientes